Muchas historias y datos se nos dan sobre las leyendas más comunes y consideradas por otros como mitos, como serían los nahuales. Es por eso que te junto una recopilación de anécdotas, datos y icebergs sobre los nahuales. Dicho eso, comenzamos. Un amigo me contó que cerca de tierra natal, por Tierra Blanca, Veracruz, una semana hubo un cuervo en su rancho que siempre era muy escandaloso. Era raro, porque no es común esa actividad por parte de un cuervo, como si lo estuvieran siguiendo. Debido a eso mi amigo siempre lo espantaba a piedrazos. Una noche en el fin de semana el cuervo se hizo presente, y eso fue extraño porque en palabras de mi amigo era más de la medianoche, y él se levantaba porque escuchó un ruido en el corral de las gallinas. Al salir encontró que una gallina estaba muerto, pero en ese instante el cuervo se hizo presente, haciendo su ruido natural. Eso asustó a mi amigo. En sus palabras dice: caray, ¿un cuervo a la medianoche haciendo ruido? Lo dejó un poco tembloroso. En ese momento mi amigo cuenta que le dijo al cuervo: ya, deja de molestar, mañana te doy de comer, pan o algo, pero ya déjame en paz. Después de eso procedió a meterse a su casa y se durmió. Al día siguiente estaba con su esposa, que estaba embarazada, tenía cerca de 4 meses creo. Cuenta que cerca de las 9 de la noche, ya que estaba guardando las gallinas, los perros comenzaron a ladrar, pero al instante entraron como en pánico, como si hubieran sido golpeados. En ese momento se acercó un señor vestido con ropa vieja, pero sobresaliendo en su altura, y su jorongo, color negro, y sus sombreros de lona negra. Cuenta mi amigo que se acercó temeroso debido a que en un lugar poco poblado jamás había visto a ese sujeto. Él se le acercó y le dijo: vengo por lo que me prometiste. Mi amigo dice que se confundió porque no sabía de qué estaba hablando. En ese momento salió la esposa. Se me olvidó comentar que mi amigo le había contado de lo que dijo al cuervo esa noche. La esposa, al ver al sujeto y escucharlo repetir otra vez lo que dijo, se metió a la casa y sacó una bolsa con piezas de pan que le entregó al sujeto misterioso. Él la tomó y antes de irse le dijo a mi amigo: agradece que tu esposo recordó tu promesa porque te acaba de salvar la vida. Será un hermoso varón. Volteando a ver a mi esposa. Después de eso procedió a irse. Ellos se quedaron mudos, ya que no sabía qué había pasado, ni cómo sabía que estaba embarazada, y mucho menos del sexo del bebé, que después resultó ser un varón. Tiempo después se enteraron que un padre de una familia del pueblo había muerto de un paro cardíaco y fue encontrado en el corral de las gallinas. Una historia que parece falsa, pero pues me la contó mi amigo, y siendo que en los pueblos remotos se da mucho la historia de brujas, nahuales o otras cosas, y me puso a pensar. Mi abuelito me contó algo así de nahuales. Cuando él era joven vivía en Huatla, Hidalgo. Yo actualmente he ido varias veces y el lugar es bonito, solo que donde vivía mi abuelo era una zona bastante rural, que conserva bastante bien aún esa esencia en el tiempo en el que mi abuelito estuvo ahí, pues era bastante más rural que a día de hoy. Para no hacerla muy larga, él me contó que en una ocasión fue a un baile. Él solía montar a caballo para moverse, pero en esa ocasión decidió caminar. Incluso a día de hoy hay caminos en ese lugar que están en vil oscuridad y se debe atravesar calles de grava y monte. Saliendo del baile le tocaba volver a casa y vio cómo se acercó al lado suyo un puerco con una forma un poco rara. Mi abuelo cargaba con él un machete. Ya estando bajo los efectos del alcohol, pues no pensó nada mal, y el animal no mostró nada tenebroso, más que su extraño comportamiento de querer seguirlo. Mi abuelo se preocupó y lo quiso espantar, pero el animal no lo dejaba en paz, así que decidió sacar su machete y atacarlo. El cerdo tenía una carne sumamente dura. Mi abuelo dice que batalló mucho para poder apuñalarlo con el machete, y que cuando por fin lo cortó y pudo abrir con su machete, el animal no sangraba. Su carne estaba muy seca, como si se tratara casi de un cadáver. Mi papá me cuenta que su abuelo, mi bisabuelo, tenía un trabajador que era nahual en su rancho, ganadero en Ciudad del Maíz, San Luis Potosí. Dice que en una noche escuchó que los animales estaban inquietos y salió a revisar el por qué se encontraban así. Ya al momento de buscar dijo que se encontró con un coyote de un tamaño anormal y le disparó con la escopeta en la pierna, y el animal se fue. Después de ese hecho, un trabajador de él dejó ir a trabajar. Mi bisabuelo ya sospechaba lo que fue a buscar a su casa para ver qué sucedía con él. ¿Por qué no iba? Llegó a la casa del hombre y su esposa le dijo que estaba malo, que no podía salir. Mi bisabuelo, ya sospechando, dijo que se tratara de algo importante. Total, ya lo vio y el señor tenía una herida en la pierna, tal cual como la que le había disparado a la criatura. Total, el señor le confesó que era un nahual.
Una vez mi papá me contó que era noche en el hospital, había llevado a mi abuela a urgencias porque se sentía mal. Pasó una hora más o menos aproximadamente y llegaron también a urgencias dos personas algo sospechosas. Traían a alguien en un taxi tipo vagoneta y lo querían bajar, pero de alguna manera la enfermera en turno les dijo que no era de gravedad y que podía llevar a la persona enferma a su casa. Posteriormente se sube uno de esos güeyes a la cajuela del taxi a acompañar a la persona que supuestamente se sentía mal. Luego se escuchó un ruido algo estridente y de la cajuela dice mi papá que vio cómo se bajó una especie de ave humanoide, como un guajolote pero mucho más grande. Él se espantó y quedó paralizado, no sabía qué hacer. Al final esos vatos que llevaron a aquella persona hicieron un esfuerzo grande por subir al ave de vuelta a la vagoneta y en cuanto lo subieron arrancaron y se fueron para perderse en la oscuridad. Yo tengo una. Mi familia por parte de mi mamá es de Veracruz, de Cerro Azul. Para ser más exactos, yo siempre he sido muy apegado a mi abuelito, papá de mi mamá. Desde morrillo siempre que me llevaba de aquí para allá y hasta en el trabajo desde morrillo siempre me le pegaba y él me contaba chingos de historias, relatos, viviendas que él tuvo durante su vida. Fue soldado allá en Veracruz, era velador, también fue albañil de los mejores y entre muchos más oficios que el viejito se sabía. Entonces de todo me contaba y aquí va lo bueno. Un día yo le pregunté por duendes, que si los había visto o sabía de ellos. Me dijo que nunca los había visto, pero sí se había visto brujas y hasta nahuales. En ese momento no sabía qué eran los nahuales y en mi intriga procedí a preguntarle qué eran. A lo que respondió que eran brujos con el poder de transformar su apariencia física en lo que quisiera y hasta poder volar. Me contó que estaba en el Cerro Azul después de retirarse de soldado. Se dedicaba a ser velador de parcelas, sembradíos de elote. Se encargaba de cuidarlas y evitar que se robaran los elotes. Entonces me dice que una noche que le tocó trabajar desde que llegó como a las 9 de la noche hasta las 7 de la mañana que él trabajaba, en todo el transcurso de la noche desde que llegó se sentía la vibra pesada y diferente, que hasta luna llena había y todo. Como de costumbre llegó y empezó a dar vueltas por la parcela para cuidar y ya como a las 12 que se fue a sentar a su silla, dice que empezó a sentir mucho sueño y cansancio y que en el momento se imaginó lo peor. Él ya sabía lo que iba a pasar. Me dijo que empezó a sentir una vibra pesada y mucho frío y me dice que empezaron a escuchar como si hubiera gente dentro de la parcela caminando, por lo que procedió a sacar su rifle. Como fue militar, él sabe utilizar armas y me dice que allá como en esos tiempos no había seguridad, era cuidarse por uno mismo, por eso la gente acostumbraba a tener rifles o sus propias armas para defenderse. Entonces con rifle en mano apuntando hacia adentro de la parcela empezó a gritar quién andaba ahí, a lo que le respondieron con risas y se movían más, hasta que dice que se armó de valor y entró apuntando a la parcela, cuando dice que salió un puerco corriendo y mi abuelo fue tras de él para atraparlo, pensando que era un simple animal. Cuando dice que estaba por tomarlo de la cola, el puerco saltó y se paró en dos piernas y siguió corriendo. En ese momento mi abuelo se quedó paralizado, pues no creía lo que estaba viendo. Dice que apuntó para dispararle cuando antes de que jalara el gatillo al puerco le salieron dos alas y empezó a volar mientras que se reía. Mi abuelo se quedó congelado, por lo que vio a tal grado que le cayó el rifle y del golpe fue que se descongeló del trance en el que estaba. Se persinó y solamente tomó su rifle, corrió para su casa en shock por lo que había visto. Me dijo que nunca había visto un nahual hasta ese momento, que había escuchado de ellos pero nunca los había visto, y hasta la fecha que me cuenta esa historia se le pone la piel chinita a mi abuelo. Mi abuelo es de campo, un tiempo se hizo cargo de mí, viví con él en su rancho, el lugar era grande, frente a casa había una milpa. Mi abuelo a cierta hora apurábamos a meter al ganado, a los borregos, etc. Y antes de las 7 de la noche debíamos estar encerrados, yo nunca entendí por qué. Un 13 de mayo estábamos alistando maletas porque íbamos a Otatitlán, ahí nos veríamos con la familia. En eso de las 2 y fracción de la mañana salimos, el carro no quería arrancar y entre la milpa se escuchaba y se veía como las hojas se agitaban y como que alguien se reía y gruñía. Mi abuelo rápido sacó un crucijo que traía cargando y me dijo: si no sabes rezar aquí vas a aprender. Me puso un ojo de venado que traía de pulsera y me dijo: no tengas miedo. Por alguna razón no tenía miedo. Mi abuelo y yo empezamos a rezar la Magnífica y el Padre Nuestro.
y parecía que esa cosa le quemaba o le dolía, soltaba gritos y gruñidos. Mi abuelo me advirtió que jamás alzara la vista del suelo, pero aquí el Don Wei quería ver qué era. Se los juro, era una cosa de 2 metros, mitad perro, mitad humano. Esa cosa saltó arriba de la casa y de ahí brincó a una zanja y desapareció. Mi abuelo y mi familia tienen el don de ver cosas, o así como son brujos y curanderos. Mi hermano y yo tenemos el don. Esa no es la primera vez que me cruzo con nahuales. De camino a Autitlán nos topamos a otro. Mi abuela dice que cuando era niña junto con sus papás se iban a vender a otros pueblos, por lo que tenían que caminar en la madrugada entre los cerros, y en una de esas caminatas en medio del camino se les atravesó un perro que no los dejaba pasar y su papá agarró su machete para matarlo, y dice que el perro empezó a decir que no lo matara, que era humano y se convirtió en un señor. Yo tengo algunas historias que cuenta mi familia generación tras generación. Le ocurrió a mi tatarabuelo. Él nació y vivió en Oaxaca y tenía un amigo que tenía fama de ser nahual, y mi tatarabuelo se dedicaba a la cacería y al campo para alimentar a su familia, pero en esa ocasión no había tenido mucha suerte y se lo comentó a su amigo. Entonces su amigo le propuso adentrarse al monte para ir a cazar juntos de madrugada, y así lo hicieron. Se encontraron en la madrugada, tomaron caminos separados y acordaron verse al amanecer en el lugar inicial. Mi tatarabuelo iba por el camino que eligió y que encontró con un burro que no lo dejaba pasar y lo cabeceaba, incluso si cambiaba de camino, y así hasta que amaneció. Él se resignaba y regresaba a encontrar a su amigo y le comentaba que no había podido cazar nada. Entonces el amigo le decía: mira, yo cazé unas palomas, y le daba la mitad a mi tatarabuelo, y así se repitió la situación por un par de veces más, con el encuentro del burro que no dejaba pasar a mi tatarabuelo hasta el amanecer, y su amigo siempre tenía algo que había cazado y se lo repetían. La última vez que el señor invitó a mi tatarabuelo a cazar al monte, este le respondió: no, porque siempre te conviertes en burro y no me dejas pasar, y el nahual solo se rió. Todo se suponía que tenía algún poder para atraer a los animales de último momento y así simular que los cazaba, y como esas historias tengo otras, en fin, mitos. Existen dos versiones respecto de los nahuales: la versión que prevía la conquista, que dice que cuando nacemos nuestra alma se vincula a la de un animal y este se convierte en nuestro gemelo espiritual por el resto de nuestra vida. Lo que le pase a nuestro nahual nos pasará a nosotros y viceversa. Era común que cuando nacía un niño se parecía cenizas alrededor de la choza para tratar de identificar al nahual de niño a través de las huellas que ahí se formaban. 2. La versión posterior a la conquista, que es la más conocida, que nos cuentan que los nahuales son brujos que adquirieron la apariencia de animales tras untarse grasa o ponerse la piel de animal en el que pretendían convertirse. Esta versión es muy parecida a la leyenda de los skinwalkers, de los nativos norteamericanos. Hasta aquí el video. Sin duda una tradición que entre los abuelos y bisabuelos estos seres habiten en sus recuerdos, o en los viejos pueblos mágicos o antiguos habiten todavía. Es por eso que si tienes una anécdota o historia con estos nahuales, comenta para agregarla en una segunda parte en un futuro. Aquí está un video donde tocamos también datos, anécdotas y icebergs de militares. Chécalo porque nos vemos ahí.